tardes, futuros ingenieros. Nuevamente saludándolos desde la obra. Recuerden, estamos en una obra que van a ser unas naves industriales y ya estamos trabajando con base hidráulica. Y bueno, y de este lado, en la parte de arriba, estamos trabajando con subrasante. Bien, quería yo aprovechar el día de hoy para compartir con ustedes unas ideas que tengo sobre el control de calidad en terracerías y pavimentos, y esto involucra el diseño de los pisos industriales o los pisos de concreto hidráulico. Entonces, primero, existen diferentes aproximaciones al diseño y al control de calidad. La comunidad ingenieril ha analizado y desarrollado que existen 3 niveles para el control de calidad de las terracerías. El primer nivel se conoce como la receta. ¿Qué es esto de la receta? Bueno, es revisar en laboratorio algunos de los parámetros de comportamiento de los materiales. ¿Cuáles son los parámetros de comportamiento de los materiales que vamos a revisar? Va a ser la granulometría, el límite líquido, el índice plástico, los equivalentes de arena, el módulo CBR, que ese es de resistencia, y el desgaste de los ángeles en el caso de las bases hidráulicas, y bueno, básicamente, y algunos otros, ¿no? Partículas lajeadas y alargadas. Y estos nos van a dar algún indicio de cómo va a ser el comportamiento de nuestros materiales. Una vez que se revisan esos, también se revisa en campo el porcentaje de compactación, ya sea ASTO o pues que ya no se ocupa en México, pero el Proctor, pudiendo ser también el porcentaje de compactación de acuerdo a la prueba Porter. Entonces, estos valores nos van a permitir, bueno, garantizar, entre comillas, ¿no?, pero el comportamiento o el buen comportamiento de nuestros materiales. Entonces, ese sería el primer nivel, es el nivel más básico, se conoce como la receta. El segundo nivel es el que a mí me ha resultado más funcional en la práctica, porque además sí tiene algunos indicios en la norma mexicana, aunque no completamente bien estructurado, pero es el desempeño en campo. El desempeño en campo se hace con diferentes pruebas de laboratorio, que son de pruebas de diseño en campo. Y estas pruebas, por ejemplo, la que yo ocupo es la prueba de placa. Nos permiten evaluar el comportamiento real del material. Entonces, aquí vamos a realizar diferentes pruebas de placa que les voy a dar la oportunidad de observarlas, y las iremos comentando, ¿no? Ya les enseñamos que sí trabajo con la receta, ¿no? Ya tenemos todos los parámetros de diseño de esta base, y además tenemos en la prueba de desempeño en campo, que es el nivel 2. El nivel 3 se le conocen como cartas o sea, son unas cartas de influencia, de cartas de trabajo, en donde lo que se analiza es el comportamiento del material con diferentes grados de compactación. Y esto se hace, por ejemplo, si un material tiene un CBR muy alto, no es necesario alcanzar la compactación del 100%, como dice la receta, para poder dar los valores que necesitamos. Entonces, básicamente esa es la forma en la que hacemos control de calidad en una obra de terracerías, o los 3 niveles de control de calidad, ¿no? Sería el primero la receta, el segundo el control de calidad, sería el segundo es el desempeño en campo, y el tercero son las cartas de influencia, ¿no?
El tercero se hace con un análisis estadístico, en donde analizamos pues varias muestras de material y cómo se comportan, ¿no? Bien, entonces un parámetro que es muy importante en el caso del diseño de pavimentos rígidos y sobre todo el diseño de pavimentos industriales es el módulo K. El módulo K es el módulo de reacción de la subrasante y ese es sumamente importante porque nos va a determinar la forma en la que se va a comportar el suelo ante la presión de una placa. Ese es el módulo que calculamos mediante la prueba de placa que les he comentado ya. El módulo de reacción de la subrasante, cualquier material tiene módulo de reacción, o sea, tiene un valor K. Obviamente si el material es muy pobre, o sea, tiene una resistencia pobre, su módulo K va a ser muy bajo. En cambio, materiales muy resistentes como la base hidráulica tendrán módulos K más elevados. El módulo K nos permite diseñar el espesor del pavimento, el espesor del firme o el espesor de la losa. Entonces, módulos K elevados nos van a permitir tener losas de menores espesores y módulos K bajos nos van a permitir tener losas de espesores más aperaltados. Al final, pues, yo siempre lo he dicho, se puede construir sobre lo que sea. Por ejemplo, si existiera un material que no tiene reacción, cuyo módulo K se considere teóricamente 0, pues entonces lo que se tiene que hacer es una losa de entrepiso, y se puede hacer. Obviamente lleva una cantidad de refuerzo importante, lleva se analizan los momentos positivos y negativos y al final se analiza a flexión pura. En el caso de las losas apoyadas sobre el suelo, el que rige el diseño es el Comité 360 de la ACI. También hay recomendaciones de la AASHTO y recomendación del PCI. En México no tenemos documentos tan amplios ni tan difundidos acerca del diseño de pisos de concreto y por lo tanto de diseño de pavimentos de concreto hidráulico. Entonces, estos organismos americanos nos dicen que podemos diseñar sobre subrasante. Solamente necesitamos conocer el módulo de reacción. Por ejemplo, en esta obra les voy a explicar cómo van los materiales. En la parte de abajo tenemos el patio de maniobras, el estacionamiento, con los andenes de carga y descarga. Aquí donde está la retroexcavadora es un andén de carga y descarga. La altura que debemos considerar es de 1.20 entre uno u otro, porque es la altura que debe de tener un andén. En la parte de abajo, tanto en la parte de abajo como arriba, si se dan cuenta, tenemos base hidráulica. Estamos esperando un módulo de reacción superior a 10 kilogramos sobre centímetro cúbico, o algo así como 360 PSI. PSI son pulgadas sobre, libras sobre pulgada cúbica. Al final es una medida que se hace de presión y de deformación. Por eso es que tenemos centímetros cúbicos y tenemos pulgadas cúbicas. Entonces vamos a relacionar una presión con una deformación y eso nos va a dar el comportamiento del material. Para que se den una idea, aquí donde se ve que estamos trabajando con la subrasante, el valor esperado en la subrasante, o sea, el valor que estamos nosotros esperando de la prueba de placa del módulo de reacción en este material que es el terreno natural, está alrededor de los 8 kilogramos sobre centímetro cúbico, o algo así como 290 PSI.
Entonces esto lo vamos a verificar con la prueba de placa. La prueba de placa no se ha podido realizar porque el material está saturado. Entonces, les decía, estoy en la parte en donde es el estacionamiento y los andenes de carga. Esto, sin embargo, va a ir con carpeta asfáltica. Entonces, en el caso de la carpeta asfáltica, lo que rige en el diseño es el valor del CBR. El CBR que esperamos para esta base es de 110, es bastante elevado, y la subrasante tenía un CBR aproximadamente 30. Obviamente, en el caso del piso de concreto que va a ir en la parte de arriba, es exactamente lo mismo, pero el diseño se rige aquí por el módulo K. Y como les digo, el módulo K que esperamos es un módulo de 10 kilogramos sobre centímetro cúbico. Entonces, esto nos permite diseñar y conocer cuántos vehículos pueden circular. Por ejemplo, tuve una discusión técnica con un supervisor respecto a un piso que se decidió colocar sobre subrasante, o sea, sobre material como el que se ve acá. Sí se puede hacer, sí, está perfectamente considerado por la norma. La norma del ACI habla de la prueba de placa. Yo hago la prueba de placa porque la tengo, entonces realmente no me genera un costo tan importante, pero para que se den una idea, una prueba de placa se está cobrando alrededor de 20,000 pesos. Entonces el ACI lo que comenta es que la prueba de placa es cara y por lo tanto pues te recomienda hacer la receta. Yo lo que recomiendo a mis clientes es hacer la prueba de placa porque la ofrezco como un servicio extra, y lo que hago es poder reducir los espesores. Sin embargo, dependiendo del uso que va a tener la bodega, pues hay ocasiones como esta en donde sí se tiene que poner base hidráulica. Para que se den una idea, en una subrasante similar a la que tenemos aquí, se obtuvo un valor ya en la prueba de placa, sin analizar, sin correlaciones, sino real, de 9.44 kilogramos sobre centímetro cúbico. Eso, con una losa de 20 centímetros, nos permitió llegar a un análisis mediante el método del PSA de 250 vehículos diarios. O sea, lo que analizamos fueron T3 S2, o sea, tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes, que es en zonas industriales el vehículo de diseño. Entonces, eso nos quiere decir que pueden circular 250 vehículos diarios. Pues es muchísimo, ¿no? Para un patio industrial. Habría que analizar las solicitudes de cada proyecto. Para que se den una idea, colocándole base hidráulica, ese valor, igual con una losa de 20 centímetros, lo pasamos de 250 vehículos diarios a 600. Con una inversión realmente no tan importante. Más o menos está como en 450 pesos el metro cúbico de base hidráulica, ya tendida, colocada y compactada. Entonces, se colocan 20 centímetros, estamos hablando 450 por punto 20, es algo así como 80 y tantos pesos el metro cuadrado. Entonces, un piso que puede costar, por ejemplo, de 20 centímetros, algo así como 600 pesos el metro cuadrado, más 80 pesos, estamos hablando de 680 pesos el metro cuadrado, redondeemos a 700, es un piso que va a soportar más del doble que el colocado sobre subrasante. Así de importante es la consideración del módulo de reacción en el suelo de apoyo. O sea, una inversión de aproximadamente el 15% nos va a aumentar a más del doble la resistencia de nuestro piso, si consideramos base hidráulica. Pero bueno, al final es una consideración de diseño, la norma lo permite y podemos verificar en campo estos valores. Entonces, esta es la idea que les quiero dejar el día de hoy, aquí desde obra, para ver
podemos dar buenas recomendaciones respecto al piso desde el diseño de las terracerías. Entonces, uno, si conocemos perfectamente nuestros valores de K y los verificamos en campo, podemos diseñar pisos con menores espesores. Y dos, no es necesario el uso de bases hidráulicas o no es forzoso. Sin embargo, nos proveen de un gran incremento en nuestra resistencia final.